Saludos compañeros y compañeras del curso de Auditoría 1. Vamos a tratar de aprovechar este video como parte de la semana 5 de clases y también pues un poco ya enfocándonos en lo que sería Dios mediante el primer parcial de la próxima semana. Entonces, a modo de repaso, desde el principio del curso, desde la semana 1 que empezamos hablando sobre los conceptos básicos de auditoría, pues ya ustedes los tienen ahí, ¿verdad? En blanco y negro, lo que son algunos conceptos de esta función de los contadores públicos o de la contaduría pública. Sin embargo, además de esas definiciones que ustedes tienen ahí ya más elaboradas este, en sus carpetas, y específicamente eso en la carpeta número 1, recordarles, ¿verdad?, que el concepto de la auditoría tiene que ver más con una guía, tiene que ver más con un direccionamiento de la empresa hacia el cumplimiento eficaz y eficiente de sus objetivos, o sea, con una orientación hacia el logro y no tanto aquel concepto de auditoría policial, ¿verdad? De auditoría que está enfocada nada más en revelar errores, y en buscar culpables, ¿verdad? Debemos de partir del hecho de que la auditoría trata de ser en primera instancia una guía, ¿verdad? O sea, de darle herramientas a la empresa, a la compañía, a la institución para fortalecerse. Evidentemente, en todo ese proceso, pues puede ser que existan algún tipo de debilidades que se detecten, algún tipo de errores que se detecten y en el peor de los casos hasta fraudes. Y también la auditoría pues tiene que participar en esos procesos de detección y de informe, eh, para dar cuenta de ello a la organización. Entonces, ¿qué puntos podemos agregar ahí? Bueno, que la organización, en la persona de su gerente general o de su dueño, en la persona de la más alta jerarquía dentro de la organización, pues es quien tiene la responsabilidad primaria, la primera responsabilidad sobre lo que pasa en la organización y sobre el buen establecimiento y perfeccionamiento del sistema de control interno de la organización. Eso es sumamente importante. Ahora bien, aparejado o aunado a la figura del dueño o de la junta directiva o de la más alta jerarquía dentro de la organización, está el contador público, ¿verdad? Que tiene que pues poseer ciertas características que le permitan un buen desempeño en su función. Y entre otras cosas, quise mostrarles esta lámina acá para recordarles un poco eso sobre la función del contador público, y cuál es la visión general o con la que tiene que contar el contador público. Esta pequeña gráfica o esta especie de gráfica que podemos ver ahí, lo que yo intento explicar ahí con esa gráfica es que existe un círculo fundamental en el núcleo de esa gráfica, el que está marcado en un color azul celeste, que nos habla de que lo primero y lo fundamental en cuanto a la información financiera es el cumplimiento de la normativa técnica, ¿verdad? El cumplimiento de la normativa técnica, yo les he dicho a ustedes varias veces, lo primero que evidentemente el contador público tendrá que hacer es manejar adecuadamente él mismo y su despacho, de los conocimientos sobre la normativa técnica. ¿Y cuál es la normativa técnica? Bueno, la normativa técnica que rige la información financiera son las NIF, ¿verdad? Las normas de información financiera. Como dice ahí, puede ser NIF full o NIF completas para entidades que revelan su información al público en general,
Puede ser NIF para pymes, para entidades que no revelan la información al público en general, o podrían ser NIFs SP en el caso de entidades del Estado o entidades de gobierno. Pero entonces ese primer círculo representa la normativa técnica, ¿verdad? Representa el núcleo del trabajo sobre el cual se desarrolla la gestión de la información financiera en una empresa o en una entidad. El siguiente círculo que consume, digámoslo así, el primero también, es la legislación, ¿verdad? Ahí dice COPOL, significa Constitución Política, leyes, ¿verdad? Reglamentos, este, otras normativas emitidas por las entidades de gobierno, como por ejemplo por las entidades de tributación, del Ministerio de Salud, de la Caja de Seguro y demás, ¿verdad? Pero entonces, no solo debemos contemplar pues la normativa técnica que nos da el Colegio de Contadores Públicos, ¿verdad? Las NIF, sino que evidentemente además de las NIF y por encima de las NIF también tenemos la legislación, ¿verdad? Todo lo que son las leyes de la República. Eh, hay una definición en los primeros artículos de la Ley General de Administración Pública que nos habla bien de cuál es la jerarquía de las normas, ¿verdad? La primera norma en jerarquía es la Constitución Política, la segunda norma en jerarquía son los tratados internacionales, la tercera las leyes y después los reglamentos. Eso le llamamos la pirámide de Kelsen. ¿Ok? Entonces, lo que quiero decirles es que después de la normativa técnica tenemos también que velar por el respeto y adecuado cumplimiento de la legislación. Y por último, en esa gráfica está en color morado y concentrando todos los otros, o los demás círculos también, la ética profesional, ¿verdad? Entonces la ética profesional trasciende la normativa técnica, trasciende la legislación y nos ayuda a entender el tratamiento administrativo, fiscal, financiero, ¿verdad? Desde una óptica que todavía está más allá, como lo hemos visto en clases. O sea que podrían haber alguna situación que es normativamente correcta, que es legalmente correcta, pero que tal vez está fuera de lo que uno podría llamar como éticamente correcto. Como yo les he dicho, ¿verdad? Cuando hablamos de ética, estamos hablando de ética profesional, ¿verdad? De ética, de normas y valores éticos escritos en blanco y negro, ¿verdad? No es una ética ambigua ni es una ética abstracta. Y en ese sentido, el trabajo del auditor pues tiene que partir de esos valores y de esas características como lo son la independencia, ¿verdad? Trabajo de manera independiente, un trabajo objetivo, ¿verdad? Un trabajo donde prive el juicio profesional y también donde oprime el escepticismo profesional, ¿verdad? Todo ese tipo de aspectos que hemos estado valorando, pues son bien importantes para, eh, para el ejercicio de la auditoría, ¿ok? Bueno, ¿qué más podemos decir sobre los temas básicos de auditoría? Entender también que podría existir en las empresas una auditoría interna. Esa auditoría interna, ¿verdad? Está, como su nombre lo indica, está en funcionamiento dentro de la organización, ¿verdad? Tiene que también ser dirigida por un auditor que tenga todas las condiciones de la ley, pero es un empleado más de la organización y eso pues podría hacer que en algún momento le afecte su independencia al ser un empleado de la propia empresa. Entonces, por eso es que una auditoría interna se puede ayudarnos mucho, ¿verdad? Y nos ayuda principalmente en el establecimiento y el buen funcionamiento, el perfeccionamiento del sistema de control interno, pero la auditoría externa viene a darle mayor
confianza o mayor confiabilidad, digamos, a los estados financieros, puesto que la auditoría externa, como su nombre lo indica, es un criterio ajeno, ¿verdad? Un criterio externo a la organización y que goza de mayor independencia. Luego, otro de los grandes temas, ¿verdad? En esta primera fase del curso, ha sido el de control interno, ¿verdad? El establecimiento del sistema de control interno y el perfeccionamiento del mismo ha sido un tema que nos ha llevado, ¿verdad? Prácticamente 2 clases, y es bien importante, y de cara también pues al examen también es de suma importancia, ¿verdad? Yo les decía en la última sesión que tuviéramos claro, por ejemplo, qué son em, principios de control interno, ¿verdad? ¿Qué son objetivos de control interno? ¿Qué son componentes del control interno? ¿Verdad? Hay que diferenciar bien entre cada uno de ellos para que no se nos confunda, porque por su nombre, pues podríamos caer en eso. Ahora, ¿cuál es el enfoque desde el punto de vista práctico del control interno y también desde el punto de vista del examen? Pues básicamente lo que podríamos pensar es que el enfoque tiene que ser en detectar ciertas debilidades, ¿verdad? Detectar debilidades de control interno que haya en la organización. ¿Y cómo hacemos para detectar las debilidades? Bueno, para detectar las debilidades, lo que tenemos que hacer es someter el caso a prueba para ver si el caso o si la empresa del caso cumple con los principios básicos del control interno, ¿verdad? A ver si se cumple con la segregación de funciones, si se cumple con la delimitación de funciones, si se cumple con tener las actividades o las funciones redactadas por escrito, ¿verdad? Si la empresa cumple o no con esas condiciones. Y si no se cumple, pues podríamos decir que eso es una debilidad, ¿verdad? Es una debilidad en el sistema de control interno. Entonces, cuando existan esa clase de debilidades en el control de debilidades en el sistema de control interno, pues ya sabemos que existe un riesgo mayor de que se materialice ya sea un error o un fraude. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer, analizar los casos, tratar de detectar debilidades y tratar de proponer recomendaciones, ¿verdad? ¿Basado en qué detectamos debilidades y hacemos recomendaciones? Repito, basado en los principios del control interno, ¿verdad? Basado en eso es que detectamos si hay alguna debilidad o si hay alguna recomendación que hacer, ¿ok? Importante que, ahora que lo dije, importante que tengamos claridad en cuanto a cuál es la diferencia, ¿verdad? Entre error y, eh, y fraude, ¿verdad? Que no es lo mismo error y fraude, ¿ok? Ese es uno de los aspectos importantes. Y también es importante, pues, tener claridad en que para qué es que nos sirve el control interno, ¿verdad? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Verdad? Sabemos que los objetivos son proteger nuestros activos, hacer más eficientes los activos, evitar mayores pasivos, ¿verdad? Tener esa idea de cuáles son los objetivos de control interno, de manera que pues tengamos claridad de hacia dónde va y eso nos dé la posibilidad de no solo responder las preguntas del examen, digamos, meramente por atender al texto, sino también atender a la lógica, ¿verdad? Al raciocinio en cuanto a la respuesta que podamos dar. Ok, y ya para cerrar, ya para finalizar, el último tema sería el tema de los riesgos, por lo menos el último tema del cual hago mención en este video, ¿verdad? Sería el tema del riesgo de auditoría, ¿verdad? Ya ustedes igual, ya ustedes tienen ahí la información por escrito de qué es cada cosa, pero para hacer una mención al respecto, ¿verdad? El riesgo de auditoría es
la combinación del riesgo inherente más el riesgo de control más el riesgo de detección, ¿verdad? Esos tres riesgos sumados entre sí, la totalidad de esos tres riesgos representan el riesgo de auditoría, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un riesgo? Para partir de eso, bueno, un riesgo es la posibilidad de que se refleje un error, un error material, ¿verdad? Un error material en nuestros estados financieros. Entonces, ¿qué significa eso? Cuando hablamos de un error material, significa un error que tiene importancia relativa, o sea que es un error importante para la organización. Entonces el riesgo sería que aparezca en los estados financieros un monto, digamos, que no es el correcto y sobre todo un monto que implica o que podría implicar una mala toma de decisiones por parte de la organización. Ok, entonces, ¿qué sería lo que pasa ahí? Bueno, si hay una mala interpretación o mal uso de la información financiera, pues de ahí la empresa podría tomar medidas equivocadas, ¿verdad? Podría, no sé, eh, ofrecerle a inversionistas que inviertan en la empresa con base en cosas que no son correctos, contratar más empleados sin saber qué es lo correcto, podría estarle mintiendo al fisco, podría estar también engañando a los acreedores, ¿verdad? A los prestamistas y demás. Entonces, pues ese es el riesgo, ¿verdad? Que se materialice un error importante, un error que tenga importancia relativa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque un error de importancia relativa, porque lastimosamente sabemos que existe la posibilidad de un error siempre y entonces lo que la auditoría trata de evitar es que haya un error de importancia relativa, o sea que los estados financieros reflejen razonablemente o presenten razonablemente eh, la situación financiera de la empresa. ¿Ok? Entonces, para desglosar esos tres elementos, entonces, qué sería riesgo inherente? Pues el riesgo inherente, como su nombre lo indica, ¿verdad? Es el riesgo que existe en toda actividad humana, en toda actividad empresarial, es el riesgo de más posibilidades de que se manifieste, que se materialice porque es el más común, ¿verdad? Es el más común. Existen riesgos en las actividades humanas de que digitemos mal la información, de que registremos mal algo por error, de que alguna situación suceda en alguna transacción, de que quede pendiente la presentación de alguna declaración, de que quede pendiente el pago de una deuda, es yo, tantas cosas, ¿verdad? Que podrían suceder en la vida humana y en la vida empresarial, que ese es el riesgo inherente, o esa es la definición de riesgo inherente, ¿verdad? Es el riesgo que existe en toda actividad empresarial que está asociado, ¿verdad?, a la misma naturaleza de las empresas y de las compañías. Luego tenemos, ahora sí, una serie de medidas que podemos aplicar, ¿verdad?, de control interno y eso ya nos llevaría a un siguiente nivel que sería el riesgo de control, ¿verdad? El riesgo de control. Entonces ya ahí sería hacer una valoración de las actividades, pero ya actividades aplicando una serie de medidas de control interno, ¿verdad? Estableciendo controles de acceso, controles de delimitación de funciones, controles de marca, para listas de chequeo, arqueos de caja chica, conciliaciones bancarias, este, firmar o las transacciones, las transferencias o los cheques de manera mancomunada, ¿verdad? Todos los controles que uno pueda pensar y establecer en ese sistema de control interno en la empresa. Y el riesgo de control es ese riesgo de que a pesar de todos esos controles, a pesar de todas esas medidas, aún así se manifieste o se materialice un error
de importancia relativa en los estados financieros, aún a pesar de todos esos controles. Ese es el riesgo de control. Se supone, ¿verdad? Y podríamos pensar que teóricamente el riesgo de control es menos probable, ¿verdad?, que se materialice que un riesgo inherente, ¿verdad? Y por último tenemos el riesgo de detección. Entonces, ¿qué es el riesgo de detección? Sería otro nivel más arriba, ¿verdad? Todavía un nivel superior a los dos anteriores. Tenemos el riesgo de detección, que es la posibilidad de que aún después de una auditoría se manifieste o se materialice un error de importancia relativa en los estados financieros, aún después de haber sido auditada la empresa, ¿verdad? Eso es un riesgo. ¿Por qué es un riesgo? Porque, como yo les decía en clase, no es posible para una auditoría revisar el 100% de las transacciones de un periodo. Es literalmente imposible. Imaginen que un periodo de un año, ¿verdad? Pues obviamente tiene 365 días, digamos, o 300, no sé, 300, ¿qué? 310 días laborales, digamos. Supongamos que son 300 días laborales al año y cada día laboral, pues una serie, una cantidad de transacciones, cantidad de movimientos, cantidad de facturas de ingresos, de gastos, de compras, de costos, de pagos de salarios, etcétera. O sea, para un auditor sería imposible y para una auditoría no contempla el hecho de revisar el 100% de las transacciones. Entonces, la auditoría lo que hace es establecer mecanismos, métodos de revisión, ¿verdad?, para chequear de manera aleatoria el movimiento de las cuentas y de aquellas cuentas que el auditor considere, ¿verdad? Usando su pericia, ¿verdad? Su juicio profesional, para seleccionarlas. Entonces, eso quiere decir que como no se pueden revisar el 100% de las transacciones y las actividades empresariales, pues evidentemente también está ese riesgo de detección latente, ¿verdad? De manera que entonces tenemos riesgo inherente, ¿verdad? Que es un riesgo sin controlar, ¿verdad? Es un riesgo que pase algo sin pensar en ningún tipo de control. El riesgo controlado, o el riesgo de control, perdón, y el riesgo de detección. Y en su totalidad, si pensamos en todos esos tres juntos, a eso le llamamos riesgo de auditoría, ¿verdad? Pues básicamente, ¿verdad? Eso es lo que tengo que para decirles. Recordarles que estaría yo subiendo el examen a la plataforma, Dios mediante, el martes. Esperaría lo más temprano posible, ¿verdad? Yo sé que las clases las empezamos a las 4:25. Esperaría subirlo un poquito antes, 2, 3 de la tarde, si Dios lo permite. Y darles todo el resto de esa tarde y noche del martes para que ustedes me regresen el examen resuelto, ¿verdad? También por medio de la plataforma. Entonces, pues básicamente es eso. Espero que les haya servido este repaso, este resumen, y les deseo muchos éxitos.